Y ahora los confidenciales. El caso de María Corina Machado es político, con un fundamento jurídico fuerte, basado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo explicaron tanto el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, como el diputado Andrés Eloy Méndez. Nadie lo obligó ni le puso una pistola para vete para Panamá, no, para Washington, no. Fue voluntario. No es Diosdado Cabello que le está destituyendo. Yo no tengo el poder para destituir a ningún diputado aquí. Asuma su responsabilidad. Pero debo decir que si bien es cierto que importa lo jurídico, que en este caso se cumple, lo que para mí importa es lo político. La diputada Machado incurrió, por la razón que sea, arrogancia, desprecio por la legalidad del proceso bolivariano, en un grave error. No consultó el paso que dio con lo que establece la Carta Magna. Aceptar ser embajadora alterna ante el Consejo Permanente de la OEA, designada por un gobierno extranjero, Panamá, además hostil a su propio país, es un exabrupto. La oposición cuestiona la legalidad de la decisión de la Asamblea Nacional que la priva de su condición de diputada y vela el aspecto político del tema. ¿Por qué lo hace? Por lo que hoy representa la oposición, es decir, el punto fijismo, autor de una de las violaciones más inicuas de la Constitución vigente para la época, la del 63, en un caso que tuvo mucha repercusión y que evidenció el desprecio que el gobierno de la época tenía por el orden constitucional y democrático. Me refiero a la detención de los parlamentarios del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Los diputados Gustavo y Eduardo Machado, Jesús Farías, Pompeyo Márquez, Guillermo García Ponce, Domingo Alberto Rangel, Simón Sáez Mérida, Jesús Villavicencio, Jesús María Casal, sin que se cumpliera el procedimiento pautado sobre la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios fueron apresados y confinados de inmediato en el cuartel San Carlos. Y el encargado de darle fundamentación jurídica a aquel golpe contra la Constitución fue el abogado social cristiano Aristides Calvani, con la absurda teoría de que el delito militar del cual se acusaba a los parlamentarios tenía carácter sustantivo y por tanto su ejecución permitía no ajustarse a lo previsto en la Constitución sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Los parlamentarios brutalmente desaforados se calaron varios años de cárcel con violación continuada del debido proceso, con base en lo que para la época se conoció como la doctrina Calvani, aplicada por el gobierno de Rómulo Betancourt. Apreciado televidente, compare y juzgue lo sucedido en aquel año, 1962, en esta materia, con lo que ahora ocurre. En el reciente estudio de la encuestadora International Consulting Service, 1.400 entrevistas en todo el territorio nacional, entre el 10 y el 16 de marzo de 2014, los resultados son: ¿cuánta confianza o desconfianza tiene usted en que el gobierno del presidente Maduro podrá solventar los problemas del país, tales como desabastecimiento, inflación, inseguridad, entre otros? ¿Mucha confianza? ¿Tengo confianza? ¿Algo de confianza? 63,3%. Algo de desconfianza, mucha desconfianza, 36,2%. No sabe, no responde, 0,5%. Si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, ¿por quién votaría usted? Nicolás Maduro, 55,8%, líder de la oposición, 33,7%, indeciso, 9,2%, no sabe, no responde, 1,3%. En general, ¿cómo evalúa usted la MUD, Mesa de Unidad Democrática? Excelente, buena, regular, hacia buena, 27,5%. Regular, hacia mala, mala, pésima, 71%. No sabe, no responde, 1,5%. ¿Considera usted que las protestas en general han sido violentas? Sí, 87,1%. No, 9,4%. No sabe, no responde, 3,5%. ¿Qué opinión le merece la conferencia de paz que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Excelente, buena, regular hacia buena, 84%. Regular hacia mala, mala, pésima,
14,5%, no sabe, no responde, 1,5%. Informes de inteligencia militar revelan la concentración en territorio colombiano próximo a la frontera con Venezuela de importantes grupos de paramilitares. Por ejemplo, en la localidad de Ragosmalia, departamento norte de Santander, están en la actualidad concentrados aproximadamente 200 efectivos de irregulares, con abundante armamento y logística. Igual ocurre en otros sitios fronterizos. De acuerdo a la información, estos grupos esperan el agravamiento de la situación de orden público en Venezuela para ingresar al territorio nacional y actuar. La táctica de la guarimba impulsada en el país por sectores radicales de la oposición ya fue ensayada en los años 2002-2003. Ahora repite con mayor organización, recursos, logística e insólitas manifestaciones de violencia. El fenómeno conviene analizarlo a fondo, ya que de acuerdo a algunas versiones, lo ocurrido hasta ahora es solo la primera fase o la primera etapa de tal actividad, ya que estaría en preparación una segunda ofensiva. La actual guarimba se distingue por su agresividad, por la carencia de escrúpulos de quienes la practican y ejecutan. Su característica es el empleo de la fuerza para promover el miedo en la colectividad. A aquellos que la asumen no les importa la vida humana y la destrucción de bienes del Estado o privados. Se dispara a mansalva contra cualquier persona y los militares son blanco preferido. Lo confirman las crecidas bajas de la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta ahora, 79 efectivos heridos y 4 muertos. Hay otro hecho revelador de la irracionalidad de quienes participan en el guarimbeo: la agresión a los árboles. Provistos de motosierras y de otros instrumentos, los guarimberos talan árboles centenarios, como sucede en Maracaibo y en otras ciudades del país, con la finalidad de erigir barricadas. Es este uno de los signos del nuevo tipo de violencia en Venezuela. Acaba de aparecer este libro, Diálogos con el presidente Nicolás Maduro, 8 entrevistas. Este libro recoge las entrevistas realizadas por varios periodistas. La entrevista es un género que permite acceder a la verdadera personalidad de los entrevistados. En este libro se confirma esta opinión. A través de las respuestas de Maduro, el lector percibe la firme convicción política e ideológica del personaje, su lealtad al proceso revolucionario y al liderazgo de Hugo Chávez. También la calidad de una experiencia que le ha permitido a el ejercicio de la presidencia de la República en medio de una compleja situación. En la presentación de este libro escribí lo siguiente: estoy convencido que la escogencia por Chávez de Maduro como sucesor, no solo como alternativa electoral, la dramática noche del 8 de diciembre del 2012, sino como albacea de su legado ideológico y político, obedeció a la intuición que el jefe de la revolución tenía acerca de la capacidad, el pragmatismo y las firmes convicciones de su entonces canciller y consecuente compañero en una larga trayectoria de luchas. En efecto, la realidad confirma este acierto de Chávez y el libro es una referencia esclarecedora. El gobierno nacional dio un paso importante respecto a la clarificación e información sobre los infausto sucesos que se desarrollan en el país a partir de los días 12 y 18 de febrero, los cuales enlutan a numerosos hogares y ocasionaron cuantiosas pérdidas materiales tanto al sector público como al privado, estimadas en más de 10.000 millones de dólares. El presidente Maduro giró instrucciones al canciller Elías Jawa para elaborar un informe detallado de los hechos, muerte de personas y lesionados, tanto civiles como militares y policiales, destrucción de instalaciones del Estado y de particulares, así como el incendio de corte nazi de la UNEFA en San Cristóbal y de otras dependencias universitarias. Hecho verdaderamente insólito. El documento será presentado a UNASUR, CELAC, UNESCO, Naciones Unidas, OEA, Unión Europea y distribuido entre diferentes gobiernos. Tendrá como soporte testimonios inéditos
y material gráfico excepcional que registra la magnitud de los desmanes consumados por los integrantes de las guarimbas en diversos lugares del país, la complicidad de los alcaldes y en general de los dirigentes de la oposición. Recientes sondeos de encuestas indican como dato importante en las respuestas de los consultados lo siguiente. Número 1. La inmensa mayoría de los ciudadanos cree en el voto para decidir los destinos del país. Hay solo una persona de cada 10 ciudadanos que está de acuerdo con la salida ya del presidente Maduro, mientras que 9 de cada 10 consultados consideran que la decisión debe ser electoral. Número 2. La revolución tiene amplio respaldo popular, gana la batalla cultural y simbólica, pero es vulnerable. Debe reducir los niveles de incertidumbre, principalmente en el campo económico. Número 3. Aunque 9 de cada 10 venezolanos está en desacuerdo con las protestas violentas, se vienen acumulando angustias que pueden expresarse más adelante como respuesta neurótica colectiva ante eventos extraordinarios, programados por la clínica de masas que conspira contra el gobierno nacional. Número 4. Los venezolanos hoy más que nunca están apostando a la estabilidad y a la esperanza, y no al caos y a la incertidumbre. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces, 1.200 entrevistas en todo el país, realizadas entre el 18 y 23 de marzo 2014 sobre medios de comunicación. Resultados. En general, ¿en cuál medio de comunicación usted confía más para informarse sobre la situación del país? Respuesta. Periódicos, 12%. Radio, 4%. Televisión nacional, regional y cable, 59%. Portales de noticias, 7%. Twitter, 9%. Facebook, 3%. Otros, 1%. Ninguno, 4%. No sabe, no responde, 1%. ¿A través de qué medio principalmente se ha informado usted sobre las recientes manifestaciones y protestas que han ocurrido en el país? Periódicos, 14%. Radio, 4%. Televisión nacional, regional y cable, 52%. Portales de noticias, 8%. Twitter, 10%. Facebook, 5%. Otros, 1%. Conversando con la gente, 3%. Ninguno, 1%. No sabe, no responde, 2%. Con respecto a la Conferencia Nacional por la Paz que está impulsando el Gobierno Nacional, ¿usted tiene opinión favorable o desfavorable? Favorable, 68%. Desfavorable, 26%. No sabe, no responde, 6%. Y con respecto a los partidos de oposición, ¿usted tiene una opinión favorable o desfavorable? Favorable, 31%. Desfavorable, 56%. No sabe, no responde, 13%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.